también al mensaje de la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, acompáñenme por favor con esta oración con que siempre le dedicamos al Señor nuestra vida para recibir su palabra. Y decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. En todas las ciudades encontramos esas esculturas, esas estatuas que adornan el entorno de las ciudades, parques y demás. Algunas estatuas o algunas esculturas son un tanto curiosas y hay que acercarse para ver qué es lo que dice el texto ahí de lo que tiene que ver esa estatua o esa escultura. Algunas son muy extrañas, como esta que ustedes ven allí en la fotografía. Es una de las estatuas que todo aquel que pasa por ahí no deja de verla, no deja de fotografiarla. Es esta escultura que está allá en una de las calles de la ciudad de Praga, la capital de la República Checa. Y es una escultura curiosa, porque está allí tomándose desde un asta, desde un poste que sobresale desde una casa, sosteniéndose con la mano derecha y con la mano izquierda metida en el bolsillo. Y es una realmente escultura curiosa, que cualquiera que llega por ahí la tiene que fotografiar y decir que estuvo ahí. Y usted se preguntará quién es el personaje que está colgando allí desde esa asta. Y es interesante porque también tiene la peculiar característica que cuando hay viento, esta escultura se mueve para adelante y para atrás. Y ahí está. Y el personaje que cuelga de esa asta es nada más y nada menos que Sigmund Freud, el que es conocido como el padre del psicoanálisis. Este hombre que allí ha dejado historia en la psicología, pero saben que para mí eso no es lo más importante. ¿Quién es el que está colgando ahí? Porque para mí lo más importante, como cosa curiosa y admirable también, es dónde está ubicada esa casa. Esa casa está ubicada en una calle que lleva el nombre de Juan Hus. Si usted no sabe quién es Juan Hus, es un cristiano de aquellos cristianos del siglo XIV, que se levantó contra la falsedad de toda una religión y que él solo enfrentó a toda una institución llamada la Iglesia Católica. Y este hombre, por sus convicciones que tenía de Jesucristo y quién era Jesucristo para él, este hombre optó, por la hoguera antes de negarlo. Y la Iglesia Católica, hay que decirlo, con todos sus errores que ha cometido a lo largo de la historia, lo condenó como un hereje. Y al igual que en otro tiempo posterior a Martín Lutero lo querían obligar a que se retractara, este dijo no. Y prefirió la hoguera antes de negar a Jesucristo. ¿Sabe que esto es interesante? Porque el que esté colgando ahí, este Sigmund Freud que está colgando ahí, tiene un significado. Significa que el que lo puso ahí interpretó el pensamiento de Sigmund Freud. Y el pensamiento de Sigmund Freud es que este hombre que lo clavó ahí o que lo trepó ahí, critica el intelectualismo del siglo pasado, del siglo XX. Pero no solamente eso, es que con esa escultura colgando ahí, sosteniéndose y aferrándose como sea de una mano derecha, es que representa a todos. Nos representa a todos con esa persona que como sea se quiere aferrar a la vida y como sea con su mano en el bolsillo quiere retener todo lo que ha tenido, pero colgándose y balanceándose como quien es un, ¿cómo se llama? Un columpio
para no caer al vacío de la incertidumbre. Ese es el pensamiento de Sigmund Freud. El hombre que dedicó toda su vida a interpretar las diferentes fobias que todos tenemos. Y entonces, más que la escultura misma, a mí me llamó la atención la calle donde está ubicada esa escultura y esa casa, que lleva el nombre de uno de los grandes cristianos de la historia. Y ese Juan Hus, mis hermanos, fue precisamente el precursor de la reforma que más adelante iba a reventar en toda Europa. Y los que lo siguieron a él fue nada más y nada menos que Martín Lutero, Juan Calvino, Melanchthon y todos estos que fueron los reformadores que salieron de la oscuridad de una religión para encontrarse con la luz del Evangelio de Jesucristo. Qué linda es la historia, ¿no? Y es que la historia nos sitúa en muchas realidades, pero algunos incluso han tratado de darle otra combinación de interpretaciones a esta escultura allí. Eso es lo irónico, que un hombre que cuelga y balanceándose y aferrándose como sea para no caer en el hoyo de la incertidumbre. Qué curioso. Por un lado, un hombre que cuelga para no caer en el hoyo de la incertidumbre, y por otro lado, un hombre que con su testimonio y con su nombre que lleva esa calle nos dice a todos que Jesucristo sigue siendo la respuesta para cualquiera. Porque Jesucristo nos da certeza. Porque entre la incertidumbre de uno está la verdad que otro cree. Y eso es lo que Pedro nos quiere presentar el día de hoy, allá en la epístola que estamos casi por terminar. Esta es nuestra penúltima sesión en la segunda epístola de Pedro. Vayamos ahí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y para que nosotros vengamos a situarnos una vez más en el contexto de lo que encontramos acá. Pedro nos va a decir lo que le espera a aquellos que caminan en incertidumbre, y va a decir aquello lo que le espera a los que sí tienen la certeza de la verdad. Allí hemos visto en los pasajes anteriores que allí hay negacionistas, allí hay burladores, allí hay también retardistas, y todos estos se enfocan en que quieren denigrar la verdad. Y al decir que Jesucristo ya se tardó mucho, entonces es falsa la promesa. Y ha dicho también que Dios, allí Pedro nos ha dicho que Dios es tan paciente, que 3 veces, oiga, en su primera y segunda epístola juntas, Pedro 3 veces menciona el evento aquel del diluvio. Allá va a decir que la paciencia de Dios, y dijimos el domingo anterior que Dios no necesita aprender paciencia, que Dios no necesita desarrollar paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es uno de sus atributos, y por eso es que en su tiempo y en su agenda y en su plan, de acuerdo a su propósito, Él no se tarda ni un minuto más ni un minuto menos en su tiempo. Así que, hermanos, venimos acá y Dios es tan paciente que por eso tardó. Y los puntos de la historia desde el comienzo de la humanidad es que, mis hermanos, es que Dios es paciente, tanto que antes de destruir, porque la maldad del hombre llegó a rebalsar y hasta el colmo, que Él mandó el diluvio, pero antes de que el diluvio viniera, le dijo a un hombre que construyera un arca. Y durante todo el tiempo, que fueron aproximadamente 100 años que tardó Noé en construir el arca, esa es la paciencia de Dios con el incrédulo. Y Él nos quiere llevar a un tema profético el día de hoy. Ahora yo quiero hacer una aclaración y quiero hacer una diferencia entre lo que usted ha oído de otros y de lo que usted va a oír esta mañana. Porque la profecía bíblica, mis hermanos, la profecía bíblica no es un periódico para leer las noticias. Muchos toman la Biblia como para enterarse, como que si fuera el periódico de la mañana. No, la profecía bíblica no es tampoco para llenar la curiosidad de nadie. No, la profecía bíblica desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como lo va a hacer Pedro esta mañana con nosotros, es para que, sabiendo que el futuro está determinado, nuestro presente sea con una vida piadosa. Para eso sirve la profecía.
Así que aquí nosotros nos encontramos con la riqueza de lo que nos va a decir Pedro con cada uno de estos principios que tenemos por delante. Ahora, mis hermanos, vayamos allí. Vayamos ahí a 2 de Pedro capítulo 3. Ubíquese en el versículo 10. Y vamos a trabajar hoy. Ya notó su guía cómo viene de cargada hoy, ¿no? Pues sáquela y sáquele punta a su lápiz porque lo vamos a usar. Capítulo 3, verso del 10 al 13. Y ahí con su guía en mano también nos colocamos y dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, esto es tan apocalíptico como lo que usted puede leer en el libro mismo de Apocalipsis. Esto que Pedro está diciendo aquí, mis hermanos, nos lleva a un primer principio que es delicado. Es un principio muy sensible, muy delicado para que nuestro corazón entonces, tal cual el tema lo sugiere el día de hoy, que nosotros podamos ver la profecía bíblica, pero con fuego en el alma, por el fuego que viene. Sí, por todo esto que va a desaparecer y que se va a incendiar y que se va a quemar, mientras todo eso va a suceder en el futuro, que los que creemos podamos llevar fuego en el alma. Ese fuego con que el Señor quiere que nosotros caminemos. Y allí entonces nos metemos a ese primer principio. Anótelo por favor, porque lo que Pedro acá está diciendo es que el retorno, sí, de Cristo evidencia en juicio, sí, claro que sí, su gracia rechazada. Note todo lo que el versículo 10 tiene en este principio, hermano. El retorno de Cristo de por sí ya es una evidencia. Pero en ese retorno también pone en evidencia, en juicio, que su gracia ha sido rechazada. Y es por eso que Dios viene a establecer juicio. Y en el versículo 10 entonces encontramos esto que Pedro tiene en su corazón, dado por el Espíritu Santo y cotejado también con otros autores de la Escritura. Por cierto, allá en el capítulo 2 de Hechos, por cierto. Oiga, desde que Pedro empezó 30 años atrás, lo que nosotros hemos leído en Hechos capítulo 2, donde se habla del Pentecostés, en esa ocasión donde Pedro se paró en aquella plaza y donde él le habló a toda esa comunidad judía, él hizo una alusión también al profeta Joel, en donde se leía allá en el profeta Joel, y que él hizo la llamada en esa ocasión fue que el sol se va a oscurecer y que la luna no va a resplandecer más, y que en esa llamada en Hechos capítulo 2, Pedro habla del día grande y terrible. Pedro, mis hermanos, habla del día grande y terrible. Pablo también lo va a acompañar en eso. Y Pablo, en el vocabulario de Pablo, él va a decir que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y otra vez Pablo va a decir, prepárense para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Es Pablo el que va a decir que el día del Señor está cerca. Es Pablo el que va a decir también que ese día se llama Día de Cristo. Y que Pedro aquí lo llama Día de Dios en el versículo 12. Y así es como, hermanos, cada evento de lo que va a suceder al final se le llama Día del Señor en lo individual. Y todo eso junto también es llamado Día del Señor. Así que conozcamos la profecía bíblica, porque en su aspecto individual, el rapto, la tribulación y todos los eventos que se comentan en el Apocalipsis, que es el gran tema, la gran tribulación es el gran tema de Apocalipsis. Todo eso dicho, en lo individual se le conoce como Día del Señor. Y en lo colectivo también, a todo eso junto, se le llama el Día del Señor. Ahora, hay algunos aspectos ahí que tenemos que ver en el versículo 10 que hemos leído. Lo primero que usted tiene que anotar ahí es que este juicio, mis hermanos, es inevitable. Es inevitable. Y eso, vamos, eso hay que
entenderlo y hay que sentirlo y también hay que conocer todo el alcance de esto que dice Pedro acá, que es inevitable. ¿Por qué decimos que es inevitable? Porque note como en el verso 10 dice, pero. Y este pero acá de Pedro, hermanos, contrasta esta verdad que está a punto de decir él acá, contrasta con toda la ensarta de mentiras que él ha descrito de parte de los falsos maestros. ¿Se da cuenta? Es que aquí es donde los negacionistas se van a enfrentar a esa verdad. Es aquí donde los burladores se van a enfrentar a esa verdad. Es aquí donde estos retardistas se van a enfrentar a la verdad. Y entonces Pedro dice, pero el día del Señor vendrá. Y eso es para que se le mete el miedo a cualquiera en el cuerpo. Claro que sí. ¿Saben, mis hermanos? Es algo que no se puede evitar. Porque Pedro está afirmando, pero el día del Señor vendrá. Y ese retorno de Cristo pone en evidencia muchas cosas. Pone en evidencia no solo las mentiras de su momento, va a poner en evidencia todas las mentiras a lo largo de la historia, muchas de las cuales nosotros ahora las estamos escuchando. Así que la venida y el retorno de Cristo, que es inevitable, le va a decir a aquellos que creen en la reencarnación, sí, que es una mentira. La reencarnación que le dice a usted, que le busca convencer a usted de que usted puede ser una mejor persona por usted mismo en otra vida. Y que dependiendo de que si usted fue bueno hoy, entonces en esta vida, en una siguiente vida, usted va a ser una mejor persona. Y la venida de Cristo y el retorno de Cristo dice, no, eso es una mentira. Y aquí es donde se derrumba otra mentira también. Aquella mentira que enseña desde el Vaticano toda la Iglesia católica del purgatorio. No hay cosa semejante en la Escritura. No existe el purgatorio. Y cuando usted le pregunta incluso al señor que está allá en el Vaticano, él incluso trata de evadir esa respuesta. Porque el purgatorio, mis hermanos, no es bíblico. Y es que el purgatorio lo han querido enseñar de esta manera. Los que enseñan el purgatorio le dicen a usted de que habiendo muerto y estando en ese lugar, otra persona en vida puede hacer algo por usted para que usted salga de ese lugar. ¿Se da cuenta? Y el retorno de Cristo pone en evidencia esa mentira porque no hay segunda oportunidad para nadie. Y así podemos descubrir cualquier cantidad de mentiras, cualquier cantidad de falacias a las que muchas personas se aferran. Son esas mentiras que a como dé lugar yo me aferro acá, pero me columpio y estoy entre el va y ven de la incertidumbre para caer en un hoyo inhóspito que no sé qué hay allá abajo. Pero es que Pedro está diciendo, no, pero la venida de Cristo está cerca. Hermanos, no hay segundas oportunidades. Sí, no habrá segundas oportunidades. El tiempo es ahora. Y Pedro dice con toda, y lo afirma con toda la fuerza del fuego que tiene en el alma, que esta verdad rompe con todas las mentiras que se han dicho hasta ahora y las que pueden surgir también en el camino. Ahora, hay una segunda cosa ahí en el versículo 10, porque note la figura que él usa allí, que el Señor vendrá. Y esa verdad es tan cierta y tan certera que nadie puede dudarlo, porque a eso va el gran propósito de Dios. Y lo segundo allí es que también ese retorno de Cristo es repentino. Escríbalo, por favor. Es repentino, es sorpresivo y es inminente. Y cuando Pedro usa esta imagen, claro que sí nos queda claro a todos. Como el ladrón dice. Es que el retorno de Cristo va a ser como el ladrón en la noche. Y usted sabe a qué va a llegar el ladrón. Le va a llegar a robar. Y jamás le va a avisar. No le va a mandar un mensaje de texto ni nada de nada. Lo va a sorprender robándole. Y cuando usted se da cuenta ya no tiene aquello que tanto apreciaba. Así es la cosa, hermanos. Y para Pedro no es una cosa nueva. Es que Pedro lo escuchó de su maestro.
Pedro estuvo presente cuando Jesús, allá en Mateo capítulo 24, como lo hemos leído, es Jesús que le dice a sus discípulos: pónganse pero listos, oigan, cíñanse su corazón, su mente, todo, porque el día del Señor, mi día va a venir como ladrón en la noche. Cuando menos esperáis, aprended de la higuera, porque van a haber señales, sí, que aproximan esa venida, pero el tiempo mío viene en juicio. Así que Pedro está tomando las palabras de su maestro y las recuerda a ellos acá en esta epístola suya, tan repentino como lo fue también el diluvio. Ahí estaban, viviendo la vida tan normal, en la divierta de la vida, todo viviéndolo a placer, y de repente dice: vino el diluvio y se los llevó a todos. Es repentino y va a ser desastroso. Y lo tercero que usted tiene que anotar ahí, mis hermanos, es que no hay escape. Eso es lo otro del versículo 10 que Pedro está diciendo, es que no hay escape. Y note cómo allí dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Para dónde hacerse? ¿A dónde ir? Allá uno de los profetas dice, ¿no? Si yo allá pusiere mi morada en lo alto, Señor, ahí estás tú, me alcanzas. Señor, si yo me voy hasta el fondo del abismo, allá a vivir, ahí estás tú. Es que no hay escape, hermanos. Ese juicio nos dice que no hay escape para nadie. Y ¿sabe qué es lo interesante? Es que todo va a estar al descubierto para él. Ese juicio pone al descubierto. Y lo que Pedro está enfocando acá es que lo que va a quedar al descubierto y que nadie va a poder esconder es su incredulidad y su pecado, por el cual Dios va a pasar factura a cada uno. Si lo comprendemos, ahí es donde Pedro entonces se vuelve un hombre así, sincero, directo, franco, así, con esa condición incrédula que nadie va a saber esconder, con ninguna clase de salvoconducto. Es que nadie va a pensar que las buenas obras que yo hago me van a ser suficientes para que ese juicio no me afecte. Cristo en su juicio va a decir: ¿sabes qué? Estás condenado. Es que por mucho que nos creamos buenas personas, que tengamos una ética o que tengamos una moral alta y que pensamos que con eso podemos impresionar al Señor para que ese juicio tampoco nos afecte, va a venir el Señor y va a decir: ¿sabes qué? Estás condenado. Es que venimos, hermanos, y aquí en el versículo 10, donde dice que todo va a ser quemado, es que no hay vía de escape, no hay para dónde hacerse. Ahí es como nosotros venimos al gran propósito de la profecía, de lo que Pedro está diciendo acá. ¿Para qué le está diciendo esto Pedro a los incrédulos? ¿Por qué y para qué? Para que se percaten que mantenerse en la incredulidad no va a haber manera de escapar de ese juicio. Y lo está diciendo también a los creyentes. ¿Para qué? Mientras nosotros caminamos en esta tierra sabiendo que todo va a desaparecer y ser quemado, que nosotros sepamos vivir y caminar con fuego en el alma, en comunión con Él, creyendo en Él, avanzando con Él hacia donde Él quiere. Porque la verdad, dice Pedro acá, es absolutamente segura. Ahora, anote lo cuarto, porque lo cuarto, mi hermano, de este retorno de Cristo es que va a ser también destructivo. Todo va a ser quemado. Y note cómo en el versículo 7 lo ha mencionado ya, que los cielos van a ser sacudidos. En el versículo 10, como lo hemos leído ahora, y en el versículo 12 también más adelante va a decir que todo esto, los cielos se van a encender. Entonces, mis hermanos, lo que le viene a este mundo es una catástrofe completa. Así es, sigue una catástrofe completa. Y usted me va a decir: pastor, pero es que entonces mejor no hablemos del futuro. Y en parte le doy la razón, le voy a decir por qué. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Porque hasta donde yo platico con la gente, por lo general opinan
que hablar del futuro es obsceno. Hablar del futuro y de todo eso que usted dice que va a pasar y que, ¿saben qué? Eso no gusta a nadie. Y lo interesante es que la gente dice, a mí no me gusta hablar del futuro. Por eso es que a mí no me gusta hablar del futuro. Mire, esto se parece también a como cuando usted tiene que ir a pasar consulta al médico. Yo espero que usted sea de estas personas distintas a las que voy a mencionar. Pero hay gente que no quiere ir al médico y ¿saben qué he escuchado yo? Dice, pero ¿para qué voy a ir? ¿Para que me diga que estoy enfermo? No, pero es que ¿para qué voy a ir? Para que me diga que tengo mi cáncer bien prendido ahí. Dios mío. Y quizás es usted de las personas que se resiste a ir al médico porque no quiere oír que el médico le dice, mire, usted tiene un tumor. Pero ¿y qué tal si el tumor es tratable? ¿Y qué tal si el tumor es tratable en etapa temprana y que lo pueden tratar y que lo pueden, en fin, hacer cualquier uso de cualquier medicina? ¿Ya? Y mucha gente hace lo mismo con lo espiritual. No, yo no quiero hablar del futuro. Mire, no me hable de eso. Por eso es que en algunos lugares tienen como eslogan no hablar ni de política, ni de religión, ni de cosas futuras porque es controversial. Ahora, lo interesante es esto, es que todos hablamos del futuro, nos guste o no. Siempre estamos hablando del futuro. Usted está pensando qué va a hacer hoy en la tarde. Y usted revisa su semana y sabe que el jueves tiene una cita y que el viernes tiene que hacer otra cosa. Siempre estamos hablando del futuro. Y usted ve el calendario del 2023 y ya está viendo dónde y qué día toca su cumpleaños. Y cuándo son las vacaciones. Y cuándo cae Thanksgiving otra vez. Y usted se mueve en un futuro. Y óigalo, eso es natural. Aunque usted no lo piense, y por eso es que leí un artículo esta semana de un psicólogo interesante, un psicólogo investigador de la Universidad de Harvard. Y este psicólogo, llamado Daniel Gilbert, él escribió un libro que se llama Stumbling on Happiness, tropezando con la felicidad. Y lo interesante es que en el libro él habla y comienza el libro con esta frase, con esta oración. El ser humano es el único animal que, y usted termina la frase. El ser humano es el único animal que, y en el libro él dice que es el único animal que piensa. El ser humano, a diferencia de todo lo otro creado, es el único, él dice animal, yo le llamaría criatura. ¿Ya? El ser humano es la única criatura que piensa. Y no solamente que piensa en el futuro. Y le voy a decir que más. Esto no lo dice él, esto lo saco yo de la Biblia. ¿Ok? Porque él habla de que el ser humano, por lo menos dice, usa 1 de cada 8 horas. 1 de cada 8 horas hablando del futuro. Por diferentes razones, por diferentes cosas. Pero nos resistimos a hablar del futuro porque hay un miedo natural hacia el futuro. Y le voy a decir por qué hay ese miedo natural. Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa en donde se nos ha instalado ese chip que se llama miedo. Sí, desde que Adán y Eva pecaron, recuerde, desde el Edén mismo, allá en Génesis capítulo 3, cuando Dios los había creado, les había brindado todo para que lo gustaran, para que tuvieran comunión con Él. Y cuando el hombre pecó y Adán y Eva pecaron, dice que ellos se escondieron. Y cuando Dios los anduvo buscando, ¿dónde estás tú? Él le respondió, es que tuve miedo. Es que el miedo, mis hermanos, lo llevamos instalado allá adentro en el ser. Es que el miedo nos dice que nos debemos de resistir a lo que viene. Es el miedo el que nos congela. Y es el miedo el que nos neutraliza lo espiritual para venir a conocer la verdad que el Señor ha dicho. ¿Sabes qué? Tú puedes caminar, y eso es lo que pasa con el miedo y que no dice él acá. Y ese es el problema de los psicólogos. El miedo que vivimos día a día. Y óigalo, sí vamos a tener miedo de muchas cosas. Es un miedo que tenemos, claro que sí. Sí, y lo interesante es esto, hermanos. Es que se puede caminar con miedo, como dice él, y como el hombre que está colgado ahí, en incertidumbre.
pero se pueden tener miedos. Pero se puede tener esperanza, y eso es lo que no hablan los psicólogos. ¿Esperanza en qué? En una verdad. ¿Esperanza en quién? En una persona. Esperanza, mis hermanos, en el presente, donde nosotros podemos caminar con certeza. Así que el miedo nos puede llevar a algo terrible. Y muchos quieren tratar de evitar encontrarse con ese futuro, inventándose toda clase de estratagemas para evitarlo. Pero una de las cosas que Pedro dice acá es que es inevitable, que es repentino, que nadie tiene escape y que va a ser también destructor. Ahora, hay algo más en el versículo 11 y 12 donde Pedro nos lleva a eso. Porque le ha hablado a los que caminan con miedo, pero con incertidumbre y que no ven nada bueno en el futuro, porque lo que viene es desastroso. Pero también Pedro le va a hablar a aquellos que, si bien pueden sentir miedo en algún momento, pueden tener certeza, pueden tener confianza, porque han puesto su mirada en la verdad de cómo las cosas van a terminar por aquel que controla nuestro destino. Verso 11 y 12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Segundo principio, anótelo. El segundo principio es este: el retorno de Cristo es la motivación presente para dejar el lastre mundano. El retorno de Cristo, hermanos, es la motivación presente para dejar el lastre mundano. Ahora usted se pregunta: ¿y qué quiere decir con lastre, pastor? Lastre, no sastre. Oye bien, lastre, ¿qué es lastre? Lastre es todo aquello que le carga una pesa a usted, que lo entorpece para avanzar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Así es, el retorno de Cristo es la motivación presente suya y mía para dejar el lastre, lo que nos estorba, lo que nos pesa, lo que nos allí entorpece o detiene el avance de caminar confiados, de caminar con certidumbre. Y lo interesante es que Pedro aquí en el versículo 11, anótelo allí, va a decir él: consciente de quién eres para Dios. Consciente de quién eres para Dios. Y el verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, yo no quiero que usted piense, hermano, que esto es tan subjetivo y tan caricaturesco, o tan super, hiper, archi espiritual o mega espiritual que no está al alcance nuestro. Es que Pedro está siendo tan práctico y está diciendo que si tú sabes quién eres para el Señor, no te queda otra más que rendirte a confiar en Él. Y note que no es una pregunta, es una exclamación. Si la verdad de Cristo es tan certera, entonces en tu presente esa es tu motivación de que Cristo viene para que tu vida sea una vida entonces de derroteros y de confianza y de creer en esta verdad que es muy suya y compartida con nosotros, para que tú seas santo. Y a veces nosotros queremos esto de santo, mire, no va conmigo, porque es que la palabra nos queda muy grande, ¿no? Podemos pensar así, pero no nos equivoquemos. Santo significa que tú eres un apartado para Dios, con un propósito, ¿ya? Quitémonos la idea aquella de la señora extraña, ¿no? Que vemos a María extraña, porque es cristiana y como que es una ermitaña ya refundida. No, no es eso ser santo, hermano. Ser santo es
considerarse quién soy en el Señor como un escogido, apartado, salvo para Él y con un propósito de caminar en el presente, con fuego en el alma. Así que, por favor, considérese santo, aun a pesar de lo que podamos pensar de nosotros mismos, o aun a pesar de lo que otros puedan pensar de nosotros. Es que estos son raros, es que estos no saben divertirse, es que estos no saben lo que es vivir. Aun cuando nos tengan así, hermanos, la gran verdad es que soy un hijo de Dios, salvo por la suficiencia de la gracia de Jesucristo. Y diga amén a eso. Porque ciertamente este último canto, Dios mío, qué canto más hermoso, ¿no? La gracia de Cristo cantada, y de veras cantada, salida del pecho, del corazón, porque es una realidad que esa no la cambia nadie. Así es que consciente de quién eres para el Señor. Préndete fuego. Sí, préndete fuego, mi hermano, por dentro. Sí, atrévete así a caminar en esperanza. Queda poco, es que ya falta poco por esperar, dice Pedro, y dar certeza también en esa promesa. Así es que consciente de quién eres. Santos, tu conducta distinta. Que otros sepan de que tú estás en el taller de reparación y que te están mejorando. Ya no porque lo podamos hacer por nuestros propios medios, sino el Señor trabajando en nosotros. Así es que hemos de decirlo siempre, ¿no? Cualquier persona que entre por estas puertas y que piense que nosotros somos lo máximo, pues tendríamos que decirle, ¿no? Pues bienvenidos a nuestra transparencia. Porque están viendo a un hombre y yo estoy viendo gente acá que necesita tanto de Dios como para ser cambiado hasta que Él venga, ¿no? Y caminar en obediencia en Él. Santos y piadosos. Pero hay algo más que Pedro nos quiere decir. Ahora, note que en el versículo 11 ha dicho, ¿no? Santa y piadosa manera de vivir. Y está en plural. O sea, todas aquellas cosas que a mí me inclinan a buscar a Dios, orar, leer la Biblia, comunión con Él, intimidad, todas estas cosas que las puedo estar replicando, repitiendo para que mi vida entonces se amolde al gran deseo suyo, que por cierto es una de las que están en la lista en el capítulo 1, la piedad que Él quiere ver en nosotros, cualidades suyas en nosotros. Y lo otro que el versículo 12 nos va a decir allí, que usted puede también anotar, sigue entonces diligente con la mirada hacia atrás. ¿Hacia atrás? No, sigue diligente con la mirada hacia adelante. Y hermanos, con esta mirada adelante y en el versículo, note las 3 veces que se repite en el versículo 12 la palabra esperando. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13, pero nosotros esperamos. Y una más en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera. Y usted se pregunta, ¿por qué insiste Pedro en esperar tanto? Es interesante la palabra. Siempre me gusta venir y traerles a ustedes lo que esta palabra significa en el texto original. Y la palabra tiene que ver con alguien que está atento, con alguien que está ocupado, sí, que está haciendo sus cosas, sí, que está viviendo, pero que está pendiente de ver, sí. Así como cuando ustedes mamás o nosotros hombres, papás, cuando nos tocaba estar a cargo de nuestros niños pequeños, ¿no? Que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, pero poniendo un ojo de dónde están, ¿no? Y si hay mucho silencio en la casa cuando hay niños, eso está peligroso, ciertamente. Pero es como una mamá que mientras está en la cocina, está cocinando, pero está pendiente si el niño ya se despertó. Está haciendo otras cosas, limpieza, pero está pendiente que el niño no se caiga de la cama, que no ruede para que se dé de golpe ahí. A eso se está refiriendo Pedro.
que tú estás viviendo tu vida, estás ocupado, tienes tus prioridades bien puestas, pero tú estás pendiente. Y la palabra tiene que ver con fijar tus ojos adelante, allá. Mientras estás ocupado acá, tú estás fijo allá con esa promesa y con esa verdad que pronto va a ser. Así que, hermanos, aquí Pedro nos está diciendo algo. Nos insiste en algo. Nos quiere llevar a que nosotros el día de hoy, domingo, sea un poco más distinto. Y que nuestra vida con Él nos apresuremos, dice Pedro acá, apresurándoos. Es que tú estés tan pendiente, pero tan atento allá, mirando hacia adelante de lo que va a pasar, que tú lo anheles ardientemente. Que lo anheles, que ya está cerca, en cualquier momento va a pasar, porque Pablo mismo se lo dijo a los corintios, ¿no? Allá Pablo va a decir que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y se está incluyendo Pablo, es decir, ese tribunal de Cristo es el lugar de premiación donde la plataforma va a estar lista para que el Señor va a premiar a todos aquellos que hemos confiado en Él. Pero por otro lado, el incrédulo que le tiene miedo al futuro y que no quiere hablar de ello y que le horroriza pensar en aquello, mis hermanos, ese incrédulo se está preparando si es que no se convierte, si es que no se arrepiente. Lo que le espera es el juicio del trono blanco. Y el juicio del trono blanco significa: apartaos de mí, no os conozco. Así que si hay alguien todavía que está aquí titubeando con su fe, que viene, que oye, que le gusta oír, que le gusta cantar, o los que nos están oyendo en línea, oiga, puede que hayan todavía aquellos que se están reservando el derecho. Bueno, a ver si creo, ¿no? A ver si Cristo merece que yo le diga que sí. Como que si es un favor el que le estoy haciendo a Cristo al pensármelo todo el tiempo que yo quiera para responderle a su gracia. Te lo voy a decir donde quiera que estés. Y aquí, hermanos, si estamos pensando que nosotros tenemos todo el tiempo para reservarnos el derecho y responder a la gracia de Dios, entonces hay una gran diferencia entre el juicio del trono blanco para incrédulos, que va a ser una condenación eterna en el lago de fuego y de azufre, o el tribunal de Cristo, donde Él quiere honrar a todos los que hemos creído en Él. Entonces la pregunta es: ¿eres tú verdaderamente un hijo de Dios? ¿O necesitas también dar ese paso de fe? Y los que nos oyen a lo mejor han oído a la saciedad de esa verdad, de que solo Jesucristo salva y que su gracia es suficiente, y el creer en Él va a hacer la diferencia entre la condenación o la salvación eterna en gloria con Él. Y si no lo han hecho, pues hacerlo también en entrega de fe. ¿A qué nos lleva Pedro entonces en una verdad concluyente acá? ¿Cuál es la verdad que usted anota ahí? La verdad, hermanos, es esta entonces, tanto para cristianos, es esta: asegúrate de estar preparado para encontrarte con el Señor. Asegúrate de estar preparado para encontrarte con el Señor. Y asegurarse significa que yo voy a caminar con fuego en el alma, como Él quiere, caminando cerca de Él. Y si alguien todavía no conoce al Señor, pues asegúrate de estar preparado para encontrarte con el Señor. Porque nadie le va a poder a Él culpar de insuficiente en su tiempo y en su gracia para darme la oportunidad de ser salvo. Y mis hermanos, con esa verdad en mente y corazón, oramos al Señor. Padre, muchas gracias por sacudir los cimientos de nuestro ser interior con tu palabra, tu verdad. Muchas gracias, Señor, porque afirmamos una vez más quiénes somos para ti. Redimidos por la gracia suficiente tuya en tu Hijo. Reconociendo que somos
pecadores, Señor, pero que hemos sido redimidos por la sangre preciosa suya. La única sangre que te satisface, Señor. Y aquí estamos para también renovar votos. Y hoy en nuestro presente, mientras miramos, mientras vivimos, pero viendo, Señora, que eso se realice a la gran verdad del retorno de tu Hijo. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe con cercanía, más cerca, Señor, de la llama, de la comunión contigo, del compromiso contigo, de la disposición contigo, Señor. Y que eso nos confirme en nuestro presente la verdad tuya y desechar toda mentira alrededor nuestro. Pero aquellos que no han creído, Señor, oramos para que también ellos puedan responder a lo que tú quieres, a tu deseo de perdonarlos y de salvarlos. Traemos a memoria miembros de nuestras familias, Señor, para que te conozcan, para que vengan al arrepentimiento, para que tu gracia, Señor, les llene, para que tu luz resplandezca en sus mentes y corazones y traerlos a la nueva vida en la verdad de tu palabra, que solo Cristo salva. Muchas gracias, Padre. Por eso es que ponemos a esposos, esposas, hijos, familiares cercanos, familia extendida, amigos queridos, personas con quienes trabajamos, personas con quienes nos divertimos, personas con quienes nos visitamos, pero también, Señor, entendiendo que tú nos quieres usar en medio de ellos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en convicciones firmes, perseverando en ti. Así te lo pedimos, Señor. Así lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.